en la economía cuando el Estado interviene por encima de lo que debiera, Víctor. Sí. Vos sabés que quería un poco comentar ese tema. Hay un estudio que hace poco hicieron dos economistas. Uno es un italiano, Vito Tanzi, y el otro es un norteamericano, James Warney. Y ambos son especialistas en el área de finanzas, ¿verdad?, públicas, etc. Y ellos hicieron un estudio, en primer lugar, donde retrotrajeron históricamente cómo el crecimiento del gasto público, o lo que se denomina el tamaño de Estado, medido en cuanto a gasto público, creció en la década de 1920 del siglo pasado, era aproximadamente del 10 al 12%. En la década del 60 ya era el 30%. En la década del 80-90 subió al 35-42% y hoy en día, en el siglo XXI, tenemos un promedio de aproximadamente del 52%. Es decir, el tamaño del Estado medido en cuanto se refiere a gasto público está en ese orden y obviamente es muy alto. En el Paraguay, como sabemos, estamos en el 25%, lo cual también ya es, igual que el tema del endeudamiento, una señal de alerta. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen estos dos economistas en relación al tamaño del Estado? Que cuando se va incrementando el tamaño del Estado, y más todavía sin correspondencia de luego de lo que se denomina servicios, y que es muy común en particular en los países subdesarrollados, como ocurre en el Paraguay, tenemos varios efectos. Y esto es muy interesante que nosotros aquí en el Paraguay, y yo trato siempre un poco de bajar a tierra esos estudios académicos que se hacen a nivel internacional, pero posicionarlos para Paraguay, porque increíblemente, y no tanto, en realidad reflejan el alto interés que tienen esos estudios académicos, económicos, sobre lo que pasa en nuestro país. Bueno, el tamaño del Estado medido en cuanto al gasto público, en primer lugar, el primer efecto o consecuencia es lo que se denomina el déficit crónico. Y ahí la palabra crónico, Gladys, es muy interesante descifrarlo, porque significa algo que va a permanecer en el tiempo y que no tiene visos de ser modificado. Es decir, el déficit cuando se instala tiende por lo general a permanecer y a crear distorsiones. Fijémonos más acá en el Paraguay que hasta el año 2012 nosotros no teníamos déficit, cuando se vino toda esta reforma que fue muy importante, hay que señalarlo, porque tampoco hay que decir que todo fue muy negativo, ¿verdad? Hay cosas que se hicieron bien. Como siempre solemos decir, la estabilidad monetaria, la sostenibilidad fiscal que se logró en el Paraguay es muy importante y hay que cuidarlo de luego, pero estamos perdiéndola. Ahora bien, ese déficit crónico que no tiene visos de solución acarrea un problema nuevamente. Es la segunda conclusión, digamos, de este tema. De una manera salteando una ley, tratando de perjudicarla a uno y para que uno se beneficie. Por decirlo así, una riqueza mal habida, por ejemplo, es un acto de corrupción. Hacer una licitación amañada es un acto de corrupción. Desviar los fondos públicos para destinarlo a algo que no estaba, digamos, presupuestado o dentro de la partida correspondiente es también un acto de corrupción. Entonces, queremos salir de la corrupción, queremos más transparencia, queremos más rendición de cuentas, pues tenemos que tomar en cuenta este estudio que refleja lo que también está ocurriendo en Paraguay.